Bien, entonces, eh, teníamos dudas hoy sobre la unidad 7, según nos contaban acá las compañeras, o al menos Mabel. Em, y para arrancar, propuse un ejercicio de el trabajo práctico. Y la idea sería, bueno, identificar de acá, de este enunciado, qué herramientas necesitaríamos de la unidad 7 para poder responder esto. Eh, el enunciado y este ejercicio, bueno, es medio forzada la conexión, ¿no? ¿Por qué digo forzada la conexión? Porque si se fijan dice, determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Nos habla de un jardín rectangular de 2,6 hectómetros de largo. Ahora díganme, ¿quién mide en hectómetros algo? Particularmente un jardín. Nadie. Entonces, por eso insisto en que está forzada la conexión, sí, con la conversión de unidades acá en este ejercicio. Pero bueno, vamos a dejársela pasar. Dice 2,6 hectómetros de largo por 2 decámetros de ancho. Tiene más área que otro jardín rectangular de 1,9 hectómetros de largo por 300 decímetros de ancho. Entonces, rarísimo, porque tomó medidas en una unidad, en una dirección, y en otra, en el largo tomó de una unidad y en el ancho tomó de otra, y lo mismo hizo para el otro jardín. Así que quien sea que estaba tomando, eh, ¿qué tal, Belén? Quien sea que estaba tomando estas unidades, buen día. Es un desastre, ¿no? La persona, ya sea arquitecto o lo que fuera. Cuando uno toma medidas, especialmente de un jardín, suele hablar en metros, ¿no? Cuando le preguntan, por ejemplo, o incluso si alguna vez fueron a una concesionaria, eh, cuando ustedes revisan los precios de los concesionarias inmobiliarias, cuando, cuando ustedes revisan los precios de los departamentos o las casas, ¿qué suelen mirar también ustedes? Además del precio. ¿Qué es lo que suele distinguir o lo que prestan atención ustedes a la hora de mirar alguna propiedad? ¿Recuerdan? O si alguna vez lo hicieron. Creo que la cantidad de ambientes, ¿no? Los metros Las dos cosas, ¿no? Justamente. Los metros, pero metros qué, metros cuadrados, ¿no? cuadrados. Bueno, suele estar relacionada una cosa con la otra, la cantidad de ambientes con la cantidad de metros cuadrados, ¿no? ¿Y qué son estos benditos metros cuadrados? Estos metros cuadrados son una unidad que nosotros llamamos de superficie, ¿sí? Eh, de área de superficie. A veces suele haber una confusión acá entre área y superficie significan lo mismo, y no. Lo que tenemos, por ejemplo, nosotros es... A ver si tengo acá un momentito, ¿eh? Acá, ven que yo tengo una hoja. Entonces lo que uno podría decir es que acá tengo una superficie que es rectangular, ¿no? Mi hoja es rectangular, ¿sí? Es una superficie. Y lo que decimos nosotros es que esta superficie tiene un área, ¿sí? El área es lo que medimos en metro cuadrado, ¿sí? La superficie sería, si quieren resumirlo a grosso modo y entre comillas, el objeto, ¿no? A estudiar. Es una superficie. Una superficie en este caso rectangular. Ahora, la medida del área, ¿cuál va a ser entonces? Bueno, eso es lo primero que deberíamos preguntarnos o recuperar para enfrentar este ejercicio. ¿Cómo calculábamos un área? Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo calculamos un área?
Entonces, lo que no pretendemos que lo memoricen ni nada. Bueno, quiero bajar la palabra área. La dejo ahí. Lo que nosotros sí pretendemos es que tengan anotado a un costado en el día del examen los distintos tipos de figuras geométricas con el área asociada, el cálculo para cada una de las áreas asociadas. Entonces, tenemos que empezar por el área de un triángulo, ¿sí? Perdón, vamos a empezar por la de un cuadrado. Al triángulo lo vamos a dejar al último. El área de un cuadrado, nosotros lo definimos esto como un lado multiplicado por el otro lado. Entonces, para abreviarlo, como en un cuadrado los lados son iguales, decimos que es lado por lado. Y esto es lo mismo que lado elevado a la 2, o lado al cuadrado. Y brevemente podemos decir, bueno, ¿qué área tendría una manzana? Una manzana, quiero decir una cuadra, ¿no? Vista desde arriba, tenemos un cuadrado, si es ideal la cuadra, sabemos todos acá en Argentina que las cuadras no siempre son cuadrados perfectos. Hay veces que una cuadra es eterna, pero en principio suelen tener ¿cuánta longitud cada cuadra? 100 metros. Claro, ¿no? Suelen tener 100 y 100, entonces tenemos 100%, ¿no? Ejemplo, área de una cuadra, los puntos, tenemos 100 metros por 100 metros. Y de acá es de donde sale el elevar el metro al cuadrado, porque estamos multiplicando 100 metros por 100 metros, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece la letra M acá? Dos veces, ¿sí? Nosotros lo que hacíamos al poner un 2 chiquito arriba como exponente, si recuerdan de cuando introducimos esa notación o esta escritura, es que es abreviar una multiplicación, en este caso entre L y L, bueno, ¿cuántas veces apareció L multiplicado consigo mismo? Dos veces. Es por eso que acá aparecería la letra M con un 2 pequeño arriba. Y a esto lo llamamos metro cuadrado. Es simplemente eso, una unidad de superficie. ¿Y cuánto nos da 100%? Bueno, nos da 1, 0, 0, 0. ¿Sí? 10.000 metros cuadrados. Esto es lo que diríamos que es el área de una cuadra. ¿Sí? Ahora, eso era del cuadrado. Y el área de un rectángulo lo definimos como, bueno, podemos considerar que un lado, si quieren el más largo, lo podríamos llamar base y al otro lo podríamos llamar la altura, ¿sí? Se suele usar la H para hablar de una altura. Eso no es muy relevante. Ustedes pueden usar las letras que quieran, pero se suele usar la H por la palabra inglés, del inglés de altura, que es height, ¿sí? Empieza con H. Entonces, hay una fórmula para el área de un rectángulo, ¿sí? Que dice que es base por altura. Es parecida a la del cuadrado, solo que ahora no tenemos la misma medida en cada lado, sino que ahora difieren, ¿no? Una podría medir distinto que la otra. La idea es la misma, ¿sí? Y después tenemos el área del triángulo. Y acá, esta se puede llegar a deducir mirando la fórmula anterior. ¿Qué creen? Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Y la de un triángulo? ¿Cómo será? Me hacen que no con la cara.
y no tiene por qué salir de la intuición, pero si miramos un rectángulo y yo me atrevo a decir lo siguiente, lo parto por acá. La diagonal y la superficie, era. O los lados y la diagonal, algo así. Concentrémonos en la diagonal. Si yo marco la diagonal ahí, ¿qué estaría haciendo con mi rectángulo? ¿Lo estoy partiendo en cuánto? Lo Al medio. parto al medio. Se divide en dos. Ah, escuché Se un divide. dividido 2 de fondo. Sí, se Lo, divide en dos. lo divido en 2 de fondo, ¿no? Entonces tendría sentido por ahí pensar que al área original la estaría distribuyendo en dos cantidades iguales. Es efectivamente eso, ¿sí? Se dividía. Sería eso. Entonces ustedes bien pueden recordar si quieren la del cuadrado, la del rectángulo y con esa pequeña aclaración tienen la del triángulo. No tienen por qué recordarlo, memorizarlo, insisto. Ténganlo anotado en algún lugar, ¿sí? Sepan cómo usarlo. Entonces, en principio eso. Y insisto, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Ustedes lo deciden, ¿sí? Podría ser, en este caso, yo podría decir, bueno, quiero que esto sea la altura y que esto sea la base. No hay ningún problema, ¿sí? Es un poquito bastante más complicado meterse en los detalles de por qué valdría esto para cualquier triángulo. Porque fíjense que yo hice este dibujo así y este dibujo así. Pero uno también podría tener un triángulo que sea así. Bueno, lo mismo vale, ¿sí? No nos vamos a meter en el detalle, ultra detalle de por qué vale, pero sepan que sí, que vale. Entonces, nosotros lo que queremos es que puedan usar esas fórmulas para calcular algún área. Y encima, como lo proponía este ejercicio, de mecharlo con la conversión de unidades. ¿Qué tal a la compañera que se nos acabó de unir? Eh, Estábamos encarando un ejercicio de la unidad 7. Entonces, ahora que más o menos sabemos cómo calcular un área, lo que nos faltaría es decir, bueno, vamos a intentar hacer la cuenta. Tenemos un jardín rectangular, énfasis en esto, de 2,6 hectómetros de largo por 2 decámetros de ancho. Entonces, a uno lo voy a llamar el jardín A y al otro el jardín B, así sabemos cuál es cuál. Entonces tengo 2,6 y 2. Tengo 2,6 y 2. Y ahora me fijo las unidades. 2,6 era creo que hectómetro y el otro era decámetro. Hectómetro y decámetro. Y fíjense que yo usé esas abreviaturas, son las que comúnmente se usan, ¿sí? Yo ahora les voy a traer una tabla que la tienen, un momentito, la tienen en el material de estudio y yo les recomiendo tener esa tabla a mano para hacer este tipo de ejercicios porque, insisto, no es la intención memorizar todo esto, donde se les muestra a ustedes todas las posibles unidades que hay y sus equivalencias entre unas y otras, porque esto es algo que nosotros hemos definido en el sistema métrico legal argentino, ¿sí? Eh, Aquí está la tabla de la que les hablo. Y ahí tenemos todas las unidades más relevantes que vamos a estudiar nosotros. Hay más grandes, obviamente, o más pequeñas incluso, de medida, de distancia. Pero nosotros nos vamos a concentrar solo en estas que ven acá, ¿sí? Y lo que me gustaría que observen primero es lo siguiente. Teníamos que calcular, antes de meternos de lleno con la tabla, teníamos que calcular el área de este rectángulo. Y lo que habíamos dicho es que era, bueno, el área de A iba a ser base por altura. Bueno, podríamos decir que este va a ser la base y este va a ser la altura. Entonces tendría que hacer la siguiente cuenta. 2,6 hectómetro por la altura, que es 2 decámetro, ¿no?
Bueno, ¿puedo hacer esta cuenta? No hay por qué pedir perdón, Gaby. No, no hay problema. ¿Qué creen? ¿Puedo hacer esa cuenta? Yo creería que no, ¿Y por qué no? ¿Quién te porque frena? uno es hectómetro, el otro es decámetro. Oh. O sea, nosotros queríamos llegar a una unidad de superficie y las unidades de superficie. ¿Era hectómetro por decámetro? Las unidades de superficie eran algo elevado a la 2, Claro, pero una de ellas, ya sea o hectómetro o decámetro. Podríamos hablar en unidades de superficie diciendo hectómetro cuadrado, ¿sí? O decámetro cuadrado. Cuando tenemos hectómetro y decámetro, no acoplan bien, ¿sí? Para hablar de unidades de superficie, serían exactamente las mismas que ven acá abajo, solo que con un 2 pequeño ahí arriba, ¿sí? Entonces, algo hay que hacer. Habrá que o convertir esta unidad que tenemos acá en una equivalente que tenga decámetro, en su equivalente a decámetro, o habría que convertir esta de acá en hectómetro, para poder comparar después con el otro área que nos pedían. Vamos a agarrar el otra área, así decidimos, antes de empezar a hacer cuentas, qué nos convendría hacer. Esto les recomiendo también en el momento del examen que lo hagan. ¿Sí? Tómense un momento para decidir qué hacer antes de empezar a hacer. ¿Sí? Al menos unos segundos, algún minuto incluso. Deténganse a leer bien el enunciado, ¿sí? Porque suele dar pistas o información extra que a primera vista, si uno empieza a leerlo y se queda solo con una oración, no termina de absorber y decidir bien qué hacer. Para ahorrar tiempo, quiero decir, ¿no? Porque por ahí arrancamos con un camino y resulta ser que otro era más corto y nos llevaba menos tiempo. Entonces, en el momento del examen les va a convenir bien administrar lo mejor que puedan el tiempo. Ahora, para el otro jardín, teníamos ¿cuánto? 1,9 por 300. Y ahora le pongo las unidades. Es importante el tema de las unidades. El 1,9 era hectómetro y el otro es decímetro. Hectómetro y este era decímetro. ¿Sí? Entonces, la cuenta acá, ¿cuál sería? Bueno, sería parecida, solo que ahora en vez de área de B va a ser área, perdón, área de A va a ser área de B. Y lo que habría que hacer es multiplicar estas dos cantidades, ¿no? Según la fórmula que habíamos visto hace un rato, sería esta cuenta. Entonces, fíjense, de nuevo pasa lo mismo que con el área A. ¿Sí? Ven que no coinciden las unidades. Uno es hectómetro, el otro es decímetro. ¿Sí? Hectómetro y decímetro no acoplan bien para que nos quede una unidad elevado a la 2. Entonces tendríamos que decidir, de nuevo, ¿qué convertir? ¿La que es decímetro a hectómetro o la que es hectómetro a decímetro? Bueno, entonces ahora que sabemos qué cuentas deberíamos hacer, ahora creo que es buen momento de decidir a qué unidad convertir todo para poder comparar. De forma que nos lleve la menor cantidad de cuentas, ¿sí? Y yo lo que me gustaría que observen es que acá, entre las dos áreas que tenemos para calcular, coinciden en que hay un hectómetro dando vuelta. Entonces, si convertimos decámetro, el 2 decámetros a hectómetros y el 300 decímetros a hectómetros, tendríamos que hacer solo dos conversiones y ya podemos resolver el ejercicio. Podríamos comparar las áreas, ¿sí? Porque estarían en la misma unidad, hectómetro cuadrado. Ahora,
si nosotros elegíamos pasar todo a decímetro, porque me gustó el 300 decímetros de acá. Bueno, no solo tendría que convertir esta de acá y esta de acá. ¿Y cuántas tengo para convertir a decímetro acá? En las flechas tendría una, dos, tres. Tengo mucho más que antes, ¿no? Entonces, bueno, una más, pero nos ahorra tiempo. Entonces, está bueno que al menos planteen cómo sería la cuenta que tendrían que hacer y después deciden, bueno, me conviene más convertir todo a esta unidad para poder hacer las cuentas. Entonces, no sé si las convencí de usar hectómetro. Si quieren que usemos decámetro o alguna otra, podemos. Pero esta es la que nos llevaría dos cuentas nada más. ¿Sí? Entonces por eso me parece que es la más apropiada. Insisto, podrían haber convertido todo a decámetro o a decímetro o incluso a metro. ¿Sí? Pero si quisiéramos convertir todo a metro, ¿ya cuántas cuentas hay que hacer? Porque ninguna está en metro. Tendríamos que convertir esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Tendríamos que convertir todas. Y ahí son 4 ya. Bueno, entonces por eso es bueno que se detengan. Si no, no hace falta siempre llevar a metro cuadrado todo. Pueden usar las otras unidades de superficie para comparar. ¿Sí? Entonces, ahora se nos transforma en eso, ¿no? El ejercicio en cómo convertimos de una unidad a otra. Bueno, escribámoslo. ¿Cómo convertimos unidades de longitud en el sistema métrico legal argentino? Bueno, la idea de convertir unidades, ¿sí? Si bien lo vamos a hacer acá, es para unidades de distancia, lo pueden hacer también para unidades de volumen, para unidades de superficie, para unidades de peso, ¿sí? La idea de fondo es la misma, solo que la van llevando a las distintas unidades. Entonces, lo que primero querríamos convertir es, por ejemplo, 2 decámetros a hectómetro. ¿Sí? 2 decámetros es igual a ¿cuántos hectómetros? Bueno, y acá es donde les invito a que tengan presente esta famosa tabla, así que la pueden encontrar en el material de estudio, está en el campus, y si no, si quieren la pueden ver, está en la página 97 del libro. Curiosidad, lo pongo acá si quieren, página 97 del libro. El libro también lo pueden encontrar en la página, en la sección de bienvenidos, dice material de estudio. No tienen por qué ir ahí, también está en la misma página, en el campus virtual, esta misma tabla, en la unidad 7. Pero bueno, si se fijan, ¿qué pasa acá? Dice que acá tenemos múltiplos del metro y tenemos submúltiplos. Los múltiplos serían unidades cada vez más grandes, los submúltiplos cada vez más pequeñas. Y lo que acá dice esta primera columna, si quieren acá a la izquierda del metro, es que si nosotros reunimos 10 metros, tenemos un decámetro. Así es como deberíamos interpretar esa columna que marqué. ¿Sí? Entonces, si nosotros reunimos 10 metros, tenemos un decámetro. Si reunimos 10 decámetros o 100 metros, tengo la siguiente, un hectómetro. Y si reúno 100 decámetros, tendré un kilómetro. O si reúno 1000 metros, tengo un kilómetro. Esta es la que por ahí era la que ustedes conocían. Quizás la recordaban, quizás no. Yo siempre me acordaba de que me decían, bueno, un kilómetro son 10 cuadras. Bueno, si hay 100 metros en una cuadra y tengo 10, tengo 1000 metros. ¿Sí? Yo me solía acordar de cuánto era un kilómetro así, 10 cuadras. Y de cuánto era cada cuadra, ¿no? Pero bueno, no hace falta recordar todas estas cosas, las tienen acá. Sepan que para pasar de una unidad a otra, cuando van creciendo en la unidad, van pegando saltos de a 10, ¿sí? Si junto 10
de la anterior consigo la siguiente. ¿Sí? Y esto también se aplica para ir pasando de las más pequeñas a las más grandes en todo sentido. ¿Sí? Entonces, volvamos a la pregunta. Tenemos que pasar decámetro a hectómetro. Decámetro a hectómetro. Tenemos que pasar de acá a acá. ¿Sí? Entonces, pregunta. Si cada 10 decámetros que es lo que nos dicen acá, ¿no? Si juntamos 10 decámetros, conseguimos un hectómetro. Bueno, entonces ¿cuánto será 2 decámetros, no? Puntos suspensivos. ¿Será un hectómetro? ¿Será menos? ¿Qué creen? Necesitamos juntar 10 para tener un hectómetro. ¿Llegamos al hectómetro? ¿Qué creen? ¿O no sospechan nada? Le falta, dice Gaby. Y si dijimos que necesitamos juntar 10 de estos para recién tener uno de mi nueva unidad, bueno, si solo tengo 2, me falta, ¿no? Bueno, pero ¿cómo sabemos entonces cuántos hectómetros van a ser 2 decámetros? ¿No? Está bien que ya decidimos, le va a faltar. ¿Sí? Bueno, podríamos decir, bueno, y un decámetro entonces. Vamos a ir un poco más sencillo y después vemos cuánto es 2. Un decámetro entonces. Si lo queremos pasar a hectómetro. Perdón, se me apagó, no vi. No hay problema. No hay por qué pedir perdón. Entonces, estábamos diciendo, si cada 10 decámetros tenemos un hectómetro, 2 decámetros nos llega a 10 decámetros, nos quedamos cortos, no llegamos ni siquiera a un hectómetro. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser en hectómetros? Bueno, lo que podemos hacer es bajar un escaloncito primero y preguntarnos, bueno, un decámetro, ¿cuántos hectómetros serían? Bueno, si necesitábamos juntar 10 decámetros para tener un hectómetro, no sé si ven que tenga sentido lo siguiente que les puedo proponer acá, de decir tengo 0,1 hectómetro. Sería la décima parte, ¿no? Si yo necesito juntar 10 decámetros para tener un hectómetro. Bueno, pero yo solo tengo uno de estos decámetros. Entonces tenés la décima parte de un hectómetro, ¿no? Insisto, para tener un hectómetro, yo necesitaba tener 10 de estos bichos llamados decámetro. Pero solo tengo uno. Entonces decimos tenemos la décima parte, ¿no? Si yo necesitaba 10 de ellos para tener esta unidad linda hectómetro, bueno, y si tengo solo uno, tendría la décima parte. Entonces, ahora con este pequeño pasito que pegamos acá, podemos intuir cuántos serían 2 decámetros. Bueno, sería el doble de esto de acá. ¿No? ¿Lo pueden apreciar? Sería simplemente, bueno, si tenemos en vez de 1, 2, sería del otro lado tener 2. Otra forma de pensar esto es cuando ustedes querían hablar de los centavos que ustedes tenían hace tiempo. No sé si conocían las monedas. Existían estas monedas. Pero uno podía hablar de centavos diciendo, bueno, tengo 0,5 pesos. Bueno, pero ¿a cuánto equivale 0,5 pesos? A 50 centavos.
¿no? Y no es 50 Cent el cantante, creo que hay un cantante así, pero es 50 centavos. Bueno, es algo similar a eso que uno pensaría con las monedas. No sé si a alguno le sirvió o no la analogía, pero sería una forma de pensarlo. Entonces, 2 decámetros, ahora sí sabemos cuánto es. Tenemos. Dijimos que con un decámetro era la décima parte del hectómetro. Entonces 2 decámetros va a ser el doble de esta cantidad. 0,2 hectómetro. ¿Sí? ¿Y cómo fue, si quieren, a modo de resumir, la cuenta que hicimos para obtener ese valor, el 0,2? Bueno, si queríamos pasar de decámetro a hectómetro, lo que hicimos acá fue dividir al número que nos daban. ¿Por quién? Por 10. Si ustedes agarran y dividen al 2 por 10, les da 0,2. Eso fue lo que hicimos nosotros. Primero lo razonamos, ¿no? Dijimos, bueno, necesito la décima parte. Bla, 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 bla. Pasaron cosas, llegamos a 0,2. Pero si lo queremos resumir ese proceso, lo que hicimos al fin y al cabo fue agarrar el número 2 y dividirlo por 10. Para convertir a una unidad más grande, a la siguiente unidad más grande, entonces pueden recordar que lo que tendrían que hacer es dividir por 10. ¿Sí? Y al revés, si quisieran convertir una unidad grande en una más pequeña, lo que deberían hacer es, en vez de dividir, si lo sospechan, multiplicar, ¿no? Por ahí no lo sospechan, pero si yo tuviese 1 kilómetro y lo quiero pasar a la siguiente unidad más pequeña, 1 hectómetro. Bueno, me habían dicho en la tabla que tenía que juntar 10 hectómetros para conseguir 1 kilómetro. Eso me lo decía la tabla. Bueno, pero si nosotros hacemos 1 por 10, ¿qué obtengo? 10. ¿Sí? Para ir a unidades más pequeñas, podemos multiplicar por 10. ¿Sí? Para convertir una unidad grande en una más pequeña, podemos multiplicar por 10. Y vamos haciendo pasito a pasito. ¿Sí? Entonces, volviendo acá al problema. Sabemos que 2 decámetro era equivalente a 0,2 hectómetro. Entonces lo escribo acá. Esto es 0,2 hectómetro. Y ahora nos faltaría convertir esta de acá, la de 300 decímetros, a hectómetro. Bueno, ¿dónde estamos acá en la tabla? Tenemos que venir desde decímetro, o sea, desde acá, hasta hectómetro, que está acá. Bueno, hay un salto bastante grande, ¿no? Tenemos que ir de una punta a la otra casi. La idea es la misma. Vamos pegando saltitos, ¿sí? Pasamos por todas las unidades. Entonces, tenemos que pasar primero por el metro, después tenemos que pasar por el decámetro y finalmente llegamos al hectómetro. Y en cada uno de estos saltos, para ir a una unidad más grande, ¿qué habíamos dicho que había que hacer? Había que dividir, ¿no? Por 10. Entonces tendría que dividir ¿cuántas veces por 10? Divido por 10 acá para obtener el equivalente en metro. Divido por 10 para obtener el equivalente en decámetro. Y un dividido 10 más para llegar al hectómetro. ¿Sí? Entonces a ese número, al 300, lo tendría que dividir por 10 una vez. No, 2 tampoco. Por 3 veces 10, ¿sí? O sea, dividido 10, dividido 10. Bueno, si lo hacemos, lo que nos va a dar es, si quieren recordarlo, hay un pequeño truquito que dice dividir por 10 es sacarle un 0 o correr del lugar la coma. Entonces, al dividir por 10, al 300 me va a quedar 30. ¿Sí? Al dividirlo una vez más por 10 me van a quedar 3. Y al dividirlo una vez más por 10 me va a quedar 0,3.
hectómetro. ¿Sí? Lo pueden hacer paso a paso si quieren. Dividir por 10 una vez, ¿cuánto le dará? 300 dividido 10 me da 30. Ahora 30 dividido 10 me da 3. Y 3 dividido 10 me queda 0,3. ¿Sí? No tienen por qué intuir nada de esto, pueden depender y usar la mejor amiga de la humanidad, la calculadora. Eh, Tienen permitido usar todo lo que tienen a su disposición para hacer el examen, por favor. No teman para usarlo, está bueno que sepan hacer las cuentas mentalmente o a mano. Estaría bueno que usen la calculadora como herramienta de verificación, más que de depender de ella. Las cuentas que les vamos a proponer no van a ser muy complicadas. En general, las únicas que por ahí sí estaría bueno que hagan con la calculadora son estas cuentas finales, ¿no? Donde les queda para comparar multiplicación de números con escritura decimal, que es medio feo, ¿no? Tenemos que multiplicar 2,6 por 0,2 para saber recién el área de A. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, me voy a atrever a usar la calculadora. Entonces, agarro la calculadora y escribo 2,6 por 0,2. Y el primero me dio 0,52 hectómetros cuadrados. ¿Sí? Les invito a que usen la calculadora si quieren para hacerlo. La forma manual de hacer esta cuenta sería escribir esos números como fracciones, multiplicar las fracciones entre sí y luego al final ver cuánto les queda. Es un poco más engorroso, no pretendemos que hagan eso. Usen la calculadora si llegan a esta parte. Y después tendremos que hacer esta otra, 1,9 por 0,3. Y esto me da 0,57 hectómetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos tiene más área? ¿Cuál es más grande? ¿La B o la A? La B. Sí, ¿no? 0,57. Si quieren una forma intuitiva de poder comparar estos números, que por ahí a alguno les resulta raro, comparar, por ejemplo, el 1 con el 2, el número 1 con el número 2, es sencillo. Sabemos quién es más grande. Pero comparar el 0,57 con el 0,52 por ahí es medio raro. Bueno, recuerden que para decidir quién es más grande que quién, lo que tiene que ocurrir es, si decimos que B es más grande que A, tiene que ocurrir que el número de B esté ubicado en la recta más a la derecha. ¿Sí? Cuando ubicamos los números en la recta numérica, decimos que el más grande va a ser quien está más a la derecha. Bueno, en este caso, si ubicamos los números, primero ubicaríamos el 0,52 y después a la derecha el 0,57. ¿Sí? Estaríamos aumentando el valor. Estaríamos acá cada vez más cerca de tener un hectómetro cuadrado, si quieren. Entonces el B es el que tiene el área más grande. Pero el enunciado, ¿qué nos decía? El enunciado nos decía que el primero, el A, tiene más área que el B. Entonces, ¿qué es esto? Es falso. ¿Sí? Entonces, fíjense todo el proceso que tuvimos que hacer, también que lo estamos explicando, detenido, paso a paso, de qué era lo que estábamos tratando de hacer. Y recuperando herramientas, pero en el momento del examen no hace falta que hagan todo lo que hicimos. Esto era a modo de introducción, ¿sí? De todos estos conceptos. A mí me está re costando igual entenderlo, pero ponele, hice la prueba con la calculadora que decía ahí. Seguro lo hice mal igual, no sé. Pero decía 2,6 por 2 era. O ahí hice algo mal, porque me tendría que dar. Por Va. 0,2. Fíjate que queríamos Por acoplar. 0,2, claro, porque me dio cualquier cosa. Claro, Flor, fíjate que lo que habíamos hecho era convertir el 2 decámetro En 0,2. en 0,2 hectómetro. Lo que queremos es multiplicar números que tengan unidades iguales. Y una tenía hectómetro y Claro. la otra decámetro, no nos servía. Queríamos primero convertir el decámetro a hectómetro para luego poder hacer la cuenta. ¿Sí?
Obvio que al principio nos cuesta transformar unidades de una a otra, pero recuerden que para ir, y teniendo presente esta tabla, ¿sí? Para ir de una unidad a otra, de una pequeña a una más grande, van pegando saltitos hasta llegar a la unidad que quieren, y en cada salto dividen por 10. ¿Sí? Claro. Es infalible hacer eso. Sí. Hay que solo organizarse al principio de dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Eso sí. Y si quieren ir al revés, que quieren convertir una unidad más grande en una más pequeña, tienen que multiplicar por 10. Ahora me voy entrando en razón, no es tan complicado por lo que se entiende. O sea, No, si no. quiero ir para allá, para los lados para el lado del kilómetro, es Dividir. dividiendo. Y si quiero ir para el lado de los milímetros, lo voy multiplicando. Claro, y una forma sencilla, si quieren más aún, de recordar cómo hay que hacer, es la siguiente. Fíjense, si yo tengo un metro, uno, ¿eh? Un metro. ¿Cuánto es en kilómetros? No pretendo que me digan el número, pero sí me gustaría que me digan, ¿va a ser mucho más de un kilómetro o mucho menos de un kilómetro? No va a ser más. Sería Un metro, ¿eh? un Tengo, metro, tengo un metro. acá en el medio. ¿En kilómetros cuánto va a ser? ¿Y llego al kilómetro teniendo un metro? No, No, no. No llego al kilómetro. Me faltan muchos metros para llegar al kilómetro. Mm, Entonces va a ser una unidad más, un número más pequeño que uno. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que haber dividido. Diría, ¿cuántos de estos metros necesitaba para llegar al kilómetro? Y según la tabla me dicen 1000. Entonces tengo la milésima parte. ¿Sí? Tengo la milésima parte. Si decimos un kilómetro y lo queremos pasar a qué? O bueno, perdón, al revés. Tengo un un metro. metro. Ya pienso una cosa, escribo otra. Tengo un metro y lo queríamos pasar a kilómetro. Bueno, dije tendría que juntar 1000 de estos de acá para llegar al kilómetro. Bueno, pero si tengo solo uno, y tiene sentido pensar que voy a tener algo así, ¿no? Porque si junto 1000 de estos cachitos, ¿sí? Voy juntando, añado uno más. Bueno, ¿cuánto tengo? Tengo 0,02. Bueno, añado uno más, tengo 0,03. Y así. Bueno, va a llegar un momento en que tengo 0,999. Bueno, va a llegar con un pasito más al 1. ¿Sí? Como 0,00. Bueno, esto es 1, ¿no? ¿Y cuántos tuve que añadir acá? Tuve que añadir 1000, ¿no? Sí, así sería la cuenta. Exacto, sí. Bueno, ahí abreviaste un montón, porque en realidad pasito a pasito tuviste que haber dividido por 10 ¿cuántas veces? 3 veces. Vos Ah, ahí lo abreviaste dividiendo por 1000 y está perfecto. es que ya sabemos, bueno, por lógica, el kilómetro es 1000. Está bien, pero dijimos pasito a pasito cómo pasar de una a otra. Vos descubriste, y les viene bien a todos los aquí presentes, de que pueden abreviar. Una división por 10 por 10 por 10 es lo mismo que dividir por 1000. ¿Sí? Entonces, con esa idea en mente ya pueden empezar a convertir unidades de un tipo a otra. ¿Sí? El único detalle que tienen que tener presente también es el siguiente. ¿Cómo hago para convertir unidades de superficie o volumen? Yo lo que les propongo es que vamos a hacer, en el tiempo que nos queda, un ejemplo de cómo convertir unidades de superficie de una a otra. ¿Y qué diferencia hay con lo que estábamos viendo antes? ¿Sí? El de volumen es exactamente lo mismo, ¿sí? Que vamos a ver acá, solo que un poquito más ampliado, ¿sí? Concentrémonos en un ejemplo de superficie. Bueno, en un ejemplo de superficie, ¿cómo sería? Bueno, imagínense que yo tengo para convertir, vamos a decir, 200 metros cuadrados, lo quiero convertir a kilómetros cuadrados. ¿Cómo hago acá?
Porque nosotros sabemos cuando eran unidades de metro, kilómetro que había que hacer. ¿No? Bueno, ¿nosotros no sabemos convertir unidades de superficie o sí? ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, miren. Empecemos con unidad. Esto lo vamos a atacar, este va a ser la idea, llegar a poder resolver esto. O algo de este estilo, con números grandes y feos. Pensemos con las unidades más normalitas, si quieren, que teníamos. Que eran un metro, ¿sí? Un hectómetro, un decámetro. Y después lo ampliamos a esto de acá. A tener 200 metros cuadrados. Bueno. Si nosotros tenemos un metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde lo podemos obtener al metro cuadrado? Bueno, sabíamos, por ejemplo, según la tabla que teníamos en el pizarrón anterior, lo traigo un momento, me traigo la tabla prestada, la llevo al nuevo pizarrón, y si alguien quiere decir algo, dígalo, por favor. No sé si van a hablar justo. Ah, bueno. Eh, Hablen cuando quieran, siéntanse libres de, por favor. Eh, ¿Qué iba a decir? Nosotros sabemos, por ejemplo, que si juntamos 10 decímetros o 100 centímetros, tendríamos un metro, ¿no? Eso por un lado. Si ustedes agarran una cinta métrica, si juntan 100 centímetros tendrían un metro, ¿no? Bueno, ¿y qué está pasando acá? Bueno, ¿qué pasa si yo hago... Bueno, vamos a hacerlo con el decímetro, ¿sí? Si yo junto 10 decímetros para hacer un salto de una unidad a otra, ¿sí? Tengo 10 decímetros junto a un metro, ¿sí? Que es lo que me dicen acá. Fíjense, el equivalente en metros a un decímetro es la décima parte, 0,1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo hago 10 decímetros por 10 decímetros? Bueno, yo ya sé que cada uno de ellos es equivalente a ¿qué? A un metro, lo tenemos acá arriba. Entonces lo escribo. Esto es lo mismo que tener un metro por un metro. Bueno, pero un metro por un metro me va a dar un metro cuadrado. Pero de este lado, ¿cuánto es 10 decímetros por 10 decímetros? Bueno, 10 por 10 me da 100. ¿Y decímetro por decímetro cuánto me da? Decímetro cuadrado. Entonces, si juntamos 100 decímetros cuadrados, ¿cuánto tenemos a la derecha de todo? Un metro cuadrado. O sea que, en unidades de superficie, necesitamos juntar 100 decímetros cuadrados para recién tener un metro cuadrado. ¿Pasa lo mismo que en las unidades convencionales que teníamos acá? No, ¿no? Porque para pasar justamente de decímetro a metro, teníamos que juntar 10 decímetros para tener un metro. Bueno, pero si hablamos en unidades de superficie, necesitamos aún más. Necesitamos 100 de las del decímetro para llegar a un metro cuadrado. ¿Sí? Entonces la tabla, si la quieren, también está en la unidad 7. Ahora se las traigo. Y van a ver que está exactamente lo que dedujimos acá. ¿Sí? Solo que para cada una de las unidades. Lo que nos dice la tabla de unidades de superficie es lo siguiente. Nos dice que si juntamos, fíjense, ¿cuántas de estas partes de acá tengo que juntar para llegar al metro cuadrado? Y si tengo 0,01 y le añado 0,01, llego a 0,02. Bueno, ¿cuántos tengo que añadir de estos para llegar a 1? Voy a necesitar 100. ¿Sí? Entonces, acá lo que ocurre es que cada 100 de la unidad más pequeña tengo la siguiente más grande. Hay saltos de a 100 acá. Para pasar de acá a acá tengo que juntar 100.
Para pasar de acá a acá tengo que juntar 100. Y así. Entonces, la idea va a ser exactamente la misma que antes, solo que ahora los saltos son de a 100. ¿Y qué hacíamos para ir de una unidad más pequeña a una más grande? ¿Qué hacíamos? Dividíamos, ¿no? Bueno, pero ahora hay que dividir por 10. Hay que dividir por 100. Porque pegamos saltos de a 100 ahora. Es la única diferencia que hay, gente. ¿Sí? Para convertir unidades de superficie, lo que van a tener que hacer si quieren ir de una unidad más pequeña a una más grande es dividir por 100. ¿Sí? Pegando estos saltitos. La compañera había descubierto, Florencia, que puede abreviarlo. Que puede decir, bueno, si quiero pegar un salto grande, si quiero pegar un salto de varios peldaños, por ejemplo, de todos estos, bueno, tuve que haber dividido una, dos, tres veces por 100, ¿no? Bueno, lo pueden abreviar por dividir por, esto va a ser 10.000 por 1.000.000, ¿no? Tendría que dividir por 1.000.000 si quiero pegar todo ese salto grande. Bueno, yo les propongo ir dividiendo de a poquito si quieren para no marearse. ¿Sí? Pero ya con esto que vimos acá, podríamos enfrentar el ejercicio, creo, ¿no? ¿Qué teníamos que convertir nosotros? Teníamos que convertir 200 metros cuadrados a kilómetro cuadrado. ¿Sí? Entonces primero me ubico en la tabla de dónde a dónde quiero ir. Quiero partir de metro cuadrado y quiero llegar a kilómetro cuadrado. ¿Sí? Entonces identifico esos dos. Metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Quiero ir de acá a acá. Bueno, tengo que pegar tres saltitos. Entonces a 200 metros cuadrados lo tengo que dividir por 100. ¿Cuántas veces? No una, no dos, sino que tres veces, ¿no? Ahí. Bueno, pero hacer esto es, como les decía, lo mismo que dividir por 1.000.000. ¿Alguien se atreve a hacerlo en la calculadora y me dice cuánto le da? 200 dividido 100 dividido 100 dividido 100. Le da... ¿Cuántos ceros? ¿0, cuántos ceros? Estás silenciada, Flor. No te escucho. 3 ceros, 2. Ah, 0, O sea, 0,3 ceros, 2. bien. Y esto nos va a dar en la unidad que buscábamos, que era kilómetro cuadrado. ¿Sí? Solo eso. Entonces, hay una forma de pasar unidades de una a otra sin hacer ninguna cuenta, que yo suelo mostrar a veces. En los videos la van a encontrar. Si quieren, hoy ya creo que no nos da el tiempo para hablar de esa forma. Donde les muestro cómo convertir unidades de una a otra sin hacer ninguna cuenta. Pero tiene unas sutilezas, ¿sí? Hay que tener claras unos ciertos pasos para hacer. Y una vez que se saben esos pasos para hacer, usando una tabla y ubicando bien unas unidades o números, ustedes podrían convertir cualquier unidad en la que ustedes desean, ya sea de distancia, de superficie, de volumen, ¿sí? No involucra hacer ninguna cuenta. Pero ¿por qué funciona esa forma de la que yo suelo hablar? Si chusmean los videos van a ver de qué hablo. ¿Por qué funciona? Bueno, porque de fondo lo que estamos haciendo es esto. Si uno quiere convertir de verdad una unidad en otra, lo que siempre va a estar de fondo es o multiplicar o dividir. Ya sea por 10, por 100, por 1.000, 1.000.000, ¿no? Pero vamos a tener que o multiplicar o dividir. ¿Sí? Se basa en eso. La forma que si ven los videos, está ahí. Si quieren que la veamos la vez que viene o mañana o cuando sea, también podemos introducirla. Yo creo que esta es la idea base central para convertir cualquier tipo de unidad en cualquier otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba si en vez de metro cuadrado eran metros cúbicos?
¿Y acá? ¿Los saltos de a cuánto son? Cuando hicimos las unidades normales de metro, habían saltitos de a 10. Cuando hicimos de superficie, habían saltos de a 100. Bueno, cuando hay unidades de volumen, 3 veces. 3 veces, ¿no? Que sería de a 100 ya no, sería de a 1000, ¿no? ¿Y de dónde lo podemos intuir? Bueno, hagamos este mismo ejemplo que hicimos acá, para poder adivinarlo. Miren, teníamos esto que habíamos hecho. Acá. Bueno, esto lo voy a sacar y esto también lo voy a sacar. ¿Y por qué digo que lo voy a sacar? Bueno, porque ¿qué pasa si yo hacía lo siguiente? Ahí. Estamos de acuerdo en que estas dos expresiones son equivalentes, ¿no? 10 decímetros era 1 metro. Bueno, pero lo tengo 3 veces multiplicado por sí mismo. Ok, entonces, acá tenemos decímetro, decímetro y decímetro. Tenemos 3 veces decímetro. Bueno, pero ¿cuántos tenemos? Tenemos 10 por 10 por 10. Y si hacemos 10 por 10 por 10 nos va a dar 1000, ¿no? Claro. Y del lado derecho, de este lado, tenemos 1 por 1 por 1, que me da 1. Metro por metro por metro me da metro cúbico. ¿Sí? Entonces, si se fijan un extremo y el otro, llegamos a la conclusión de que para tener un metro cúbico necesitamos 1000 decímetros cúbicos. ¿Sí? Van pegando saltos de a 1000. ¿Sí? El decímetro era justo el más pequeño que estaba al lado del metro. La unidad más pequeña que estaba al lado del metro, fíjense. Teníamos metro y luego empezaba el decímetro, después centímetro y después milímetro. Bueno, para pegar un salto de un decímetro cúbico a metro cúbico necesitábamos juntar 1000 ahora. Entonces el procedimiento es el mismo, ¿sí? Para convertir de una unidad a otra, solo que ahora o multiplicamos por 1000 o dividimos por 1000. Pasito a pasito. ¿Sí? Solo eso. Entonces, vieron que al principio parecían bichos indescifrables, cuentas rarísimas, pero con lo que estuvimos descubriendo, se transformó en, bueno, tengo que o multiplicar o dividir por algún múltiplo de 10. O 10 por, perdón, o 10 o 100 o 1000 o el número que sea, pero lo crucial es ubicarse bien en de dónde quieren ir y a dónde quieren llegar. Y identificar bien en el problema qué les llevaría menos cantidad de cuentas, ¿no? Como habíamos hecho en la comparación de los jardines. Recuerden eso. Algo también a tener en mente es que hay una equivalencia entre una unidad de volumen y una cantidad de líquido, por ejemplo de agua, ¿sí? Que nos dice, bueno, cuántos litros entran en una unidad de volumen. Eso suele estar presente en algunos de los ejercicios y les muestro cuál sería la equivalencia. Es un decímetro cúbico es lo que ocupa, el volumen que ocupa un litro de agua. ¿Sí? Entonces suele haber ejercicios que les pregunten, como por ejemplo una pileta olímpica, ¿sí? ¿Cuántos litros necesita? Si se fijan, está el ejercicio para que lo hagan, se los dejo si quieren para que lo intenten. ¿La idea cuál sería? Bueno, saben que cada decímetro cúbico requiere un litro de agua. Pero ¿qué pasa? Las dimensiones que ustedes van a encontrar, ya sea en internet o en la página de Adulto 2000, de una pileta olímpica no van a estar en decímetro, van a estar en metro, ¿no? Dice tantos metros por tantos metros por tantos metros, de largo, de ancho y de profundo, la pileta. Para calcular un volumen hacemos eso. Ese lo había hecho, ya no me acuerdo cómo lo hice, pero sí lo hice. Bueno, pero seguramente hiciste eso, Flor. Que eran algo de 37.000 litros o algo así, ya me perdí, no me Me acuerdo bien. atrevo, me atrevo a decir que muchísimo más. 370.000 litros, no me Me acuerdo. atrevo a decir que mucho más. Bueno, sí, no, Pero ya. es una cantidad muy grande y sorprende.
Algo de eso era, sí. Sí, sí, pero fíjense que si hacen la cuenta, o sea, el procedimiento ¿cuál sería? Tenemos una pileta olímpica que sería algo así, que tiene un largo, voy a ponerle la L de largo, para no confundir con la L minúscula de litro de agua. Tiene una cierta profundidad P y va a tener un cierto ancho A, ¿sí? Entonces lo que decimos es que el volumen de esta figura, ¿sí?, va a ser la multiplicación de estas tres dimensiones, ¿sí? Va a ser el largo por el ancho. ¿Esto qué era? Era el área, ¿no?, de esta superficie, si quieren. Pero ahora lo tenemos en varias fetas. Bueno, ¿cuántas fetitas tenemos? Tenemos P fetitas apiladas, todas una arriba de la otra. Entonces por eso es que lo multiplicamos por P. ¿Sí? Entonces, así calcularían ustedes el volumen. El tema es que si hacen metro por metro por metro, les va a dar en metro cúbico. ¿Sí? El, el- el largo y el largo por el ancho Por la y el profundidad. resultado de eso por la profundidad. Claro. Hacen esa cuenta, les va a dar en metro. Bueno, Gabriel nos tira un resultado ahí, se ve que hizo la cuenta. 3.375.000. Ese creo que está cerca o era el Sí, correcto porque era un número muy, muy grande. sí, 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 me acuerdo. Hagan la cuenta, fíjense cuáles eran las dimensiones de la pileta. El tema es que uno después tendría que convertirlo a decímetro, ¿no? Porque nosotros sabemos la equivalencia de cuánto ocupa un litro de agua, pero con decímetro cúbico. Entonces necesitaríamos convertir lo que sea que nos dio esta cuenta a decímetro cúbico. Y ahí podemos saber cuántos litros va a ocupar. Por ejemplo, si yo tuviese 50 decímetros cúbicos, ¿cuántos litros de agua entran acá? Sabemos que en uno de ellos entra un litro. Y si tengo 50, ¿cuántos entran? En cada bloquecito, en cada cubo de un decímetro cúbico, entra un litro. Si yo tengo 50 de ellos. 50. Parece bobo, pero sí. Parece bobo, por eso uno duda. Pero sí. Tendría, bueno, si tengo 50 de estos cubitos donde en cada uno entra un litro, bueno, tengo 50 litros de agua. Ese es el paso crucial a dar acá. ¿Sí? Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, primero tenían que saber calcular un volumen, convertir una unidad a otra y luego hacer algo de este estilo, ¿no? Y con eso ya está, pueden encarar el ejercicio. Ahora creo que les di un pantallazo general de cómo convertir toda unidad en cualquier otra. Está bien que están las técnicas, como yo les dije, de los videos si las quieren chusmear o si quieren que algún día lo veamos, lo vemos. Donde no hace falta hacer ninguna cuenta para convertir unidades, pero hay que aprender a usar esa forma bien para saber que les va a dar bien el resultado. Entonces, tiene sus pequeños detalles. No son muchos, pero tiene algún detalle. ¿Sí? Hoy ya, igual con el tiempo que nos queda, no llegaríamos a ver esa forma, pero con lo que hablamos hoy ya podrían encarar cualquier conversión de unidad. ¿Sí? Este video igual después va a estar disponible para verlo, ¿no? Porque Obvio, no, obvio, sí, sí, es la idea, justamente. Sí, sí. Lo que sí estoy subiéndolo en sus listas de reproducción asociadas, ¿no? La de hoy la de este periodo sería tercer periodo 2025. Pero insisto que si quieren adelantar, donde tienen todo el material o todo el recorrido por la materia, eh, agarren la que dice segundo periodo, días miércoles 2024, que es lo que puse ahí en el chat. está. ¿Sí? Eh, bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta de lo que sea. Los exámenes van a ser en base a lo que es el trabajo práctico, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, las Así, preguntas son similares. Sí, múltiples choice sí,
Y es basado en lo mismo que los mismos ejercicios, no el mismo, claro, pero sí algo basado en... Sí, sí, tal cual. Van a ser 10, son 20 preguntas en total, como lo tenían en el trabajo práctico, solo que 10 de estas preguntas van a ser de la primera parte, del primer trabajo práctico, otras 10 preguntas del segundo, y son multiple choice, sí. Está bien. Solo hay una única opción correcta, no es como en el TP que podía haber varias. Bueno, Ah, en el examen solo hay una opción correcta por cada pregunta. y para que me... Ah, Pregunte. el tema de después, ¿con cuánto se aprueba el examen? Creo que eran a partir de 11 respuestas correctas, ¿puede ser? Claro, porque justamente tendrían un poquito más de la mitad y se redondea para arriba. Está bien. ¿Y aproximadamente para cuándo se supone que es el examen? Lo tienen en el calendario. Las fechas de examen, ahora les confirmo, pero es a partir de la semana del 23, creo que era, ahora les digo. Sí, fíjense. Ustedes recuerden, por favor, inscribirse al examen. El 15, ¿no? Claro, la Sí. inscripción a exámenes empieza el 15 y dura hasta el 19, ¿sí? Es la inscripción a examen. Ustedes ahí eligen el día, bueno, el día no, eligen el horario. Suele ser un día asignado para cada materia. Lo que ustedes sí eligen es el horario que más les convenga. Y el día del examen no sabemos exactamente ahora cuál va a ser, pero sabemos la franja en donde puede estar. Eh, el periodo de exámenes es desde el 24 hasta incluso el lunes 6 de octubre, ¿sí? Entonces, en toda esa franja puede caer el día del examen de matemática. En Del base a eso, 24, del 24 de septiembre al... claro, la semana o los días de examen van desde el 24 hasta el 6 de octubre, ¿sí? Ah, Entonces, y me pasas el link para ver la clase después. Sí, cómo no. Ahí lo pongo en el chat. Ahí está Gaby. Pero sí, sepan eso. Tienen dentro de poco para anotarse al examen y todavía falta igual para el examen, así que de acá al día, porque fíjense, incluso podría caer el examen de matemática imagínense, el viernes 3 de octubre. Y hasta el viernes 3 de octubre todavía tenemos tiempo. y la modalidad es como una clase, ponele, de Meet o ¿cómo sería? Yo lo que recomiendo en ese caso, Flor, si hay muchas dudas de ese estilo, es primero, antes que nada, ya que estamos cerca de finalizar por hoy, es lo siguiente. Es parecido a lo que estamos haciendo hoy en el sentido de que vas a ingresar a una reunión donde va a Ah, haber un profe con un facilitador, ¿sí? Eh, y tenés al profe para responder las dudas asociadas a la materia, el facilitador para todo otro tipo de duda general o administrativa, lo que fuera, o incluso técnica. Yo lo que te recomiendo, si tenés muchas dudas al respecto, es vení acá, mira, voy a transmitir la página. Cuando uno entra a Adultos 2000, ¿sí? Ve la página principal y lo que ve acá, a la derecha, donde dice Estudiantes, Tutoriales, CIU y Campus, yo les recomiendo en serio entrar acá. ¿Y qué tienen? Tutoriales Moodle, ¿sí? Incluso tutoriales del CIU, que es donde ustedes se anotan a las materias. Tutoriales Moodle es del campus virtual y acá tienen de todo, ¿sí? Si bajan, si bajan abajo de todo, pasos para realizar el examen final. Entonces ya tienen incluso un video donde está explicado con más detalle de lo que yo ahora les podría dar. Si queda alguna duda luego de ver el video este, por favor. Pero primero les invito a chusmear ese bien, video. Van a ver que no es mucho lo que hay que hacer. Pero son unos pasitos, de nuevo, como lo que estábamos haciendo de convertir unidades. Bueno, hay pasitos acá también. Son pocos, ¿sí? Pero bueno, yo les invito a ver primero la parte de los tutoriales. Si queda alguna duda más allá de lo que ven, ahí sí pregúntenos sin problema, está ¿sí? bien. No, no hay de qué. Y ahora sí, si no tienen ninguna otra duda, podríamos concluir por hoy.
Bueno, la próxima clase es mañana, ¿no? A Yo las en 6. principio estoy, decís la próxima, no, no estás obligada, Flor, a venir No, conmigo. Si podés, si querés, yo estoy mañana de 15 a 16 y 20. Y ahí el recorrido es más tranquilo, vamos más despacio, unidad por unidad, como te había adelantado. O bueno, les adelanto ahora a todos, estamos más o menos por la unidad 5 ahora. Arrancaríamos mañana la unidad 5 y la concluiríamos, o sea, veríamos la totalidad de la unidad 5. bueno, bueno, perfecto. Listo, gracias. No, no hay de qué, Flor, que andes bien. Chao. Chao. Y no sé si las demás tienen alguna duda o consulta. No, Gracias, ninguna, profe. yo, profe. Bueno, Nos vemos mañana. nos vemos mañana, entonces si pueden, quieren, no, no obligo a nadie. Gracias. No, no hay de qué, gente. Que anden bien. A los de YouTube también saludo.